El Malva, el documental LS83 que tuvo su paso por el Bafisi allá por abril y que felizmente ha llegado a la confirmación de que va a continuar durante el próximo mes también en cartelera, documental dirigido por Hermann Schwarzbart junto con la producción de Toto Borenstein, a quienes tenemos con nosotros ahora en línea a través de Meet con Hermann y de manera presencial con Santiago aquí en el piso. Bienvenidos a ambos, un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muchas gracias Hola, ¿qué Por tal? favor. Bueno, vos estás en Valdivia en estos momentos, Hermann, ¿verdad? En Viña del Mar, Viña del en Mar. Viña del Mar, el Festival de Cine de Viña del Mar. Perfecto, que me contaba Santiago aquí que fue una presentación muy exitosa. Sí, sí, la verdad que tuvimos antes de ayer la presentación y ahora, bueno, ya está terminando en un ratito, ya salgo de acá y voy para la fiesta de clausura del festival. Qué bien, qué bien. Bueno, y un documental muy original. ¿Querés contarnos un poco cómo fue la génesis de todo este Eh, material que se encontró y demás? sí, bueno, esto en realidad empezó a partir de un documental anterior que yo estaba haciendo con material de archivo fílmico familiar y nada, investigando para ese material visité una vez el Museo del Cine y bueno, lo que pasó en esa visita es que en una bodega me encuentro con una cantidad de latas importantes que tenían unas etiquetas escritas a mano donde decían Videla, Macera, Viola, Galtieri y bueno, es un poco me impactó, aparte de la cantidad de latas, esas etiquetas, y ahí me entero que ese material que estaba en el museo pertenecía al noticiero de Canal 9 en la época 73-83, que era la época en que el canal fue estatal. Y luego luego de la privatización posterior, mudaron las instalaciones, quedó ese material abandonado. En un sótano casi termina en un container de basura. Por suerte ahí fue cuando el Museo del Cine lo recuperó, lo llevó al museo y a partir de ese material fue que empezamos a visualizarlo, bueno, previa digitalización obviamente, pero había parte del material que estaba digitalizado y bueno, surgió la idea de hacer un documental con esto por la potencia que tenían esas imágenes, ¿no? Claro. Pensaba también, digo, ya adentrándonos más después de este el origen, esta cuestión de que mucho del material que estamos viendo es un material que no sabemos tampoco si salió o no salió, porque es el bruto lo que ustedes también pusieron, entonces eso da posibilidades también de ver la previa a que empiece la nota que supuestamente puede haber salido al aire y lo posterior de lo que ocurre cuando también ya se cerró, no me están enfocando y vemos algunas cosas. Claro, exacto. Eso fue también digamos, además de esta cuestión de la época y del contenido, era que era bruto de cámara, con lo cual, digamos, probablemente hay parte de este material que estamos viendo ahora que es inédito, que no salió nunca al aire, y eso le agregaba una cuota de interés al material bueno, que tratamos también de reflejarlo en la película y no cortar, no editar esas imágenes, sino dejar el bruto tal cual estaba, ¿no? Bueno, y por supuesto que otro principio rector que tiene este documental es el libro en el cual está basado, que es de Martín Coban, ¿verdad? Y me gustaría que me cuentes aquí, Santiago, cómo fue esta juxtaposición o esta intervención de este material, de estas latas a las cuales se refería Herman, con estos relatos, ¿no? En primera persona por parte de Martín en su libro Yo Recuerdo. Bien, el trabajo que estaban haciendo Herman con Fer Krapp, el co-guionista, empezó primero con las latas, a ver qué había, qué tipo de material había, clasificarse, y pensando cómo usar ese material. Se sabía que se iba a trabajar con ese material, pero todavía no se sabía cómo iba a ser montado, y de pronto fue durante la pandemia que Fer le dice a Herman que había salido el Me Acuerdo de Martín Coban, en donde él narra, es casi un ejercicio literario, un género literario, donde anota aleatoriamente recuerdos de su infancia, que era por un periodo muy similar al que estábamos trabajando. Y ahí fue como se unieron ambos textos para trabajar en la peli y hicimos unas pruebas y vimos que quedaba muy bien. Más o menos así es como también lo cuenta Herman en general todo este proceso y en un momento había por ahí opciones de incorporar más escritores y escritoras,
pero a medida que íbamos avanzando en el trabajo, en la edición, quedó como demasiado bien quedó ese maridaje. Claro, porque es como un maridaje desde la subjetividad de quien escribe, además, ¿no? Como que las imágenes están al servicio del relato. Claro, porque además, digamos que el texto de Martín Cohen refiere su infancia, Sí, coincide con ese periodo, con lo sí. cual ahí había como en parte algunas concordancias, recuerdos que tenía Martín Cohen con las imágenes del noticiero y algunas que, bueno, que se contraponían o entraban en tensión, pero al ser la misma época, bueno, ahí había algo que también potenciaba ambos materiales, ¿no? Ujú. ¿Cómo entras, Santiago, vos al proyecto? Casi parecido a Martín. Estaba trabajando con el productor también, con Gabriel Kamienecki, que es productor de sus pelis pasadas, Ujú. Herman, y estaban por presentar al Inca, y me llamaron para hacer esa presentación, Ujú. y hablando día a día con Herman durante esa preparación, fue como, che, y si me suma al proyecto como productor, dale, dale, y ahí también sumamos después a la productora Gamán, que trabajaron con la última peli de Paz Encina, Sí, Eami. Emiliano Torres y Y- Nicolás Gilavera. Claro, y también después pudimos sumar unos coproductores alemanes, entonces ahí se fue armando todo el proyecto. Y después el día a día con Herman, la verdad, bastante placentero. ¿Y qué fue lo que te hizo cuando estaban presentando los papeles? ¿Qué fue lo que te dijo, che, yo quiero estar acá? Eh, el ar- lo inédito del proyecto y lo difícil que es explicarlo y que la gente lo entienda. Pero cuando vimos, también estábamos los dos leyendo libros parecidos sobre el archivo y cómo la imagen a veces tiene que respirar sola. También me pareció muy interesante el proyecto. Hay una cosa muy particular para ambos. A través del visionado de estas imágenes, uno por momentos tiene la sensación de estar viendo un noticiero de ahora. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Sí, eso también es parte de la potencia del material, ¿no? Ajá. Porque hay un montón de noticias, porque nosotros lo que sí tratamos de hacer es respetar las notas tal cual estaban y no intervenir Intervenir, sobre ellas. claro. Y cuando uno las ve, digamos, las imágenes muchas veces hablan solas. Y entonces, claro, aparece, por ejemplo, la dificultad de una señora para comprar los útiles de Sí, su hijo para la escuela, o un periodista que dice que tal vez se dificulte el comienzo de las clases porque el sueldo de los docentes no tal alcanza, cual. y así como por ejemplo el rol del periodismo se nota en muchas notas que uno tal vez pueda relacionarlas o hacer sí, una relación con lo que está pasando en el presente, con lo Sí, cual digamos los la resonancia periodistas es obsecuentes de inmediata. siempre, ¿no? Que uno suele ver en estos casos, ¿no? Exacto. ¿Y vos, Santiago? Sí, es inevitable relacionarlo con el presente, ¿no? Sí, Y hay algo que después me di cuenta, que estamos trabajando únicamente con notas de exteriores, ¿no? No hay claro, editorialización. Ujú. claro. Es lo más, no, lo menos cargado de editorial que puede tener un medio, pero por ahí es lo más también que se ve en las notas. Y cómo no nos damos cuenta por ahí en el día a día que eso sucede también. En el momento que uno dice acción y pone rec, ya dónde posiciona la cámara Claro. también es una postura. Sí, y además, perdón, agrego esto, ya le paso la posta a Javier, uno puede adivinar detrás de estas notas el armado o la intención en el armado como la necesidad o el deseo de hacer empatizar la figura de los presidentes de esos momentos de facto, dictadores, con una imagen positiva, canchera, tomando la sopa, ¿no? Siendo amigables. Hay toda una intención claramente establecida en eso. Claro, porque el material que nosotros usamos es el material del noticiero, que es lo que el Claro, noticiero daba al aire. Y a pensaba, partir de claro, 1900, a partir de 1976, del golpe de Estado del 24 de marzo, sí, el Canal 9 es intervenido por el ejército. Con lo exacto. cual, todo ese material que salía al aire, obviamente que estaba previamente Supervisado.
avalado, Exacto. supervisado, sí, sí, Claro. censurado, Tal como en cual. esa cuestión de qué es lo que sale y qué es lo que no sale. Tal cual. Exactamente. Pensaba, digo, ustedes visualizaron eso, tenían todo un montón de material con el que se encontraron en un momento y después había que armar una película con eso. Y ahí entra el montaje, entra a ver cómo armo temáticas, cómo junto tal cosa con tal otra, cómo quiero contar estas representaciones, ¿no? Claro, bueno, ahí hay un trabajo también importante de Pablo Mazzolo, que es el montajista, es una película de montaje. Y tal cual lo que vos estás diciendo, originalmente antes de que aparezca el texto de Martín Cohen, bueno, no, ya la película tenía como una intención, o por lo menos queríamos hacer algo con ese material, y al principio lo que empezamos a hacer era juntarlo por temas, porque hay como varios temas que se repiten. Ujú. Esto que estamos hablando tal vez de la infancia o los chicos en las escuelas, o en, digamos, muchas veces aparecen los chicos, aún en desfiles militares y con guardapolvos. Sí. El lugar que tenía la mujer, la iglesia, o el periodismo, la inauguración de obras. Y eso un poco empezó como también a armarnos cierto grupo de notas, la cultura. Ujú. Y cuando aparece el texto de Martín Cohen, ahí es donde un poco también empezó como a ordenarlo, porque nos empezamos a guiar un poco por también parte de esos recuerdos, qué recuerdos tenían algún tipo de concordancia, aunque no hay en ningún momento, digamos, tal vez en algunos momentos sí nos permitimos hacer eso, pero la mayoría de los casos no hay una concordancia directa entre las imágenes y el texto. O sea, no es que las imágenes van a ilustrar el texto, ni el texto van a caracterizar las imágenes, pero sí hay como una especie de orden que le da a la narración cierta continuidad, ¿no? Y ahí también empezaban a decidirse qué tipo de imágenes iban y qué no. Bueno, y al mismo tiempo supongo que hay una interpelación al espectador como diciéndole, bueno, estas imágenes le disparó al quien narra. A ver qué imágenes te disparan a vos estas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sabíamos que no queríamos hacer una película didáctica, Claro. que explicara lo que pasó. Digamos, es una película que está hecha 40 años después de los hechos, con lo cual probablemente en los primeros años de democracia eran otras las urgencias y las necesidades de decir cosas, pero bueno, ahora confiamos en que el espectador también pueda, nada, terminar de interpretar digamos, lo propio de acuerdo a lo que está viendo. Mm. Sí, sí. Ustedes seleccionaron qué partes del texto iban a ir en la película y le pidieron a Martín que las grabe, estoy en lo correcto, ¿no? Tato. Y con respecto a eso, Martín estaba viendo mientras grababa, digo, o después, o tuvo acceso, ¿cómo fue ese armado? Primero trabajamos justo durante ese, más o menos que era en la pandemia, salió también un audiolibro del Me mismo acuerdo, texto, sí, del Me me Acuerdo, acuerdo. y usamos eso como crudo en baja, sería bien. el equivalente para lo que es la imagen. Y trabajamos primero con ese off, y después, cuando ya estaba el montaje prácticamente cerrado, volvimos a grabar de corrido, porque el orden está alterado. Exacto. Y grabamos de nuevo con Martín, ahí sí, bajo las direcciones de Herman en cuanto a algunas entonaciones, pero Claro. es bastante parecido a lo que es el libro en sí mismo. Y solamente los recuerdos que usamos, Que usaron, grabamos. claro. Exactamente. Bien. ¿Hubo una extensión mayor en este documental en un primer momento que fue acortado o se previó esta duración desde un comienzo? No, la verdad es que empezamos a trabajar libremente y probando. Al ser una película de montaje, le dedicamos bastante tiempo a eso. Ujú. Y también es lo interesante de este tipo de proyectos, ¿no? Que es ir probando, ir jugando con el material, con ambos materiales. Y entonces nos tomamos la libertad de empezar a probar un montón de cosas. Y bueno, originalmente era un poco más extenso. Hubo ciertos recuerdos que al principio estaban y después salieron, lo mismo que imágenes. Las imágenes son todas muy potentes, con lo cual eso también Sí. era una dificultad en cuanto a descartar imágenes, Mateo. Más que imágenes, de descartar ciertas notas que por ahí corrían el tema hacia otro lado o necesitaban, no sé, por ejemplo, había una nota muy interesante que finalmente no la pusimos, que no sé, había un partido de fútbol entre la policía uruguaya y la policía argentina. Ajá. Y era como de por sí muy interesante ver ese partido, porque Sí.
pero bueno, había que saber qué eran las policías, Claro. y entonces Claro. ya ahí necesitábamos una explicación, Mm. cosa que no hay en la película, ningún tipo de explicación con carteles ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones que fueron difíciles porque hubo muchas notas que queríamos que estén, pero bueno, por ese tipo de razones algunas fueron saliendo, ¿no? Lo mismo que ciertos recuerdos. Para los dos, ¿qué les sorprendió cuando se pusieron a visualizar el material y lo encontraron ahí? Digo, ¿qué fue lo que dijo, lo que les hizo es, che, esto, wow? Escena o situaciones o reflexionar al respecto de eso, digo, vayan por donde quieran, pero Cuando empezamos a ver el material Sí, decís, sí, 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 claro, bueno, a mí particularmente lo que me pasó es que yo también, digamos, las imágenes son de una época en la que yo fui chico. Claro. Entonces, lo que me empezó a pasar cuando yo empecé a ver ese material, lo primero que me pasó es, me generaba cierta nostalgia, porque yo veía las calles de Buenos Aires, los colectivos, las plazas, la forma de hablar, reconocía a los periodistas, a los actores, a los deportistas, las vestimentas, y claro, todo eso, no sé, digamos, me empezaba a generar nostalgia hasta que apareció de golpe un discurso de Videla o Macera o soldados en la calle. Bueno, esa tensión que se me producía entre esa nostalgia con esas imágenes, bueno, fue lo que, digamos, me dio el impulso y el interés de decir, bueno, acá hay algo que es lo que me está pasando a mí, casi te diría físicamente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que vale la pena, bueno, empezar a explorar y ver qué puede pasar con esto, ¿no? Sí. A mí no tenía esa nostalgia de haberlo vivido, pero sí Es más joven, Tato. Claro. soy un poco más joven, pero sí como la nostalgia, el recuerdo del país que yo vi cuando era chico o me acordaba de cuando era chico. Ujú. Entonces, y además las imágenes cuando vos ves la grabación en crudo te traslada. Claro. A mí me pasa eso cuando veo material de archivo, entonces empiezo a entender mejor la historia de alrededor o a imaginármela. Claro. Y por ahí fue donde me agarró a mí y también de un periodo en donde está muy trabajado, se ha escrito y se ha trabajado mucho en cine también, pero hay poco archivo del día a día. Exacto. Entonces, como que ofrecía esa mirada adicional, Sí, ¿no? sí. Complementaria. De lo cotidiano, perdón. Hay una cosa que contaste, escuché en la presentación, cuando fuimos ahí a Filo, la volví a ver en ese momento, y contaste algo que le pasó a tu hijo con eso de la primavera, ¿no? Y que tiene que ver, me parece, con esto que dice de lo cotidiano, Sebastián. Claro, porque ahí hay algo también que el material y la película llega, digamos, de distintas maneras a distintas generaciones. Entonces, claro, lo que a mí me parecía nostalgia, pues yo reconocía y conocía todo lo que había pasado y reconocía esas calles y esos empedrados. Un día estoy mirando el material con mi hijo que tiene 25 años y aparece el día de la primavera, ¿no? El día del estudiante. Y aparecen chicos en Palermo con los botes y bailando. Y entonces él me pregunta, nada, de qué época, de qué años ese material, porque había parte del material que era anterior al 76 y esa lata era del año 79. Y ahí me dice, pero ¿cómo 79? Esto ustedes podían, eso es el día del ¿Podían ir a estudiante. bailar? Claro, podían ir a, celebrar la podían ir a primavera. Palermo libremente, bailar en la... Y claro, porque, digamos, el imaginario también de toda una generación que no vio la vida cotidiana de esa época, bueno, también era algo novedoso y valía también la pena, bueno, que ese tipo de imágenes también se puedan Sí. compartir, ¿no? Sí. Claro. Lo que pasa que, bueno, seguimos en este contexto, ¿no? De que todas las imágenes fueron reconstruidas a los fines de generar una visión diferente de lo que en realidad se vivió, ¿no? Claro, Está el tamiz pero del pero a la fílmico. vez Sí, ese Palermo se Se vivió, vivió, sí, digamos, claro, también. se ¿no? vivió, exacto. Sí, Digamos, esa vida cotidiana también transcurría sí, sí. en dictadura en medio de todo ese horror. Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, la película afortunadamente se va a continuar exhibiendo en el Malva. ¿Quieren contarnos los horarios? Los ¿Tato? domingos 18 horas, mañana, Mañana. que es domingo 30 de noviembre, ya está agotada Qué y bien. cuando salgan a la venta, espero que supongo en la semana, ya las de diciembre,
está generando un poco de repercusión la película. Perfecto, es con debate, ¿no? La función. Sí, eso también, digamos, estamos contentos de poder estrenar la película en el Malva. Bueno, en Sí, Filo también se dio cuando hicimos la Sí. proyección, pero también en el Malva, que es una sala comercial, permite luego de la función tener estos conversatorios con la gente que son muy enriquecedores. Entonces, eso también hace que cada una de las proyecciones sea distinta porque, digamos, con posterioridad siempre hay una charla con el público y a nosotros eso nos gusta mucho. bueno, Germán, Santiago, muchísimas gracias por vuestro paso por Cinefilia y suerte con esta película, con este documental LS83, que pueda seguir teniendo pantalla por mucho tiempo más. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Y nos vamos directo a la segunda canción de la tarde de hoy, que corresponde a la película Carla, una película que se estrenó en salas este jueves. El tema es Lost Girl y lo interpreta Sophie Gross. Aquí va.